con todo tipo de leyes, ¿no? Hay una inmunidad que como delegado paritario persiste aún habiendo terminado la paritaria. Es evidente que no es al día siguiente de que finaliza la paritaria que concluye la inmunidad, sino que por el contrario continúa justamente para prevenir este tipo de acciones de represalia de las empresas. De modo que estamos llevando adelante con un acompañamiento muy importante de varios gremios, realmente son muchísimos, de la CGT, de la CTA, trabajadores que se han solidarizado, también los propios compañeros de la radio en el momento de la asamblea, alrededor de las 10:30 de la mañana, bajaron del edificio para acompañar este momento y también solidarizarse con esta lucha, Guillermo. Javier, ¿es una acción de represalia, así la califican? Nosotros creemos que efectivamente es un hecho de persecución gremial, porque hemos tenido muchas acciones en este último tiempo, el reclamo de salarios, una paritaria de 3 meses, sin embargo, la empresa evidentemente que no da este argumento y no da ningún argumento, es lo más curioso, señalan que es un despido sin causa, no tienen ningún tipo de inconvenientes descaradamente de decir que lo van a despedir sin ninguna causa porque son los dueños de la radio sin tener ningún tipo de consideración por la ley, sin tener ningún tipo de consideración por la paz social en la que veníamos transitando en este último tiempo, desde el gremio perdonando a, digamos, numerosas situaciones irregulares, privilegiando el diálogo para tratar de destrabar esas situaciones que estamos denunciando en distintos ámbitos y además también humanitariamente, ¿no? Es un padre de familia, cuando en la empresa nos señalan en una reunión de no más de hace una semana que somos todos integrantes de la empresa, que es necesaria una relación horizontal, que debemos sentirnos parte de la empresa, cuando con estas medidas nos hacen sentir lo que para ellos somos, ¿no? Un verdadero número, solamente un número, de modo que realmente es absolutamente injustificado y esta lucha la vamos a continuar hasta lograr reinstalar a alguien que es un delegado porque así corresponde. Javier, ¿hay razones de orden económico que pueden estar pesando? ¿Hubo algún señalamiento previo que podría hacer sospechar esta situación? Sabemos que la mayoría de los medios la precarización se ha impuesto, estamos navegando tiempos muy difíciles, complejos, pero aquí particularmente, ¿hubo alguna advertencia? No, absolutamente ninguna, y además hubo un cumplimiento de su trabajo extraordinario de parte del compañero a quien le han anunciado el despido, tal es así que es sin causa, directamente, si bien a él en su momento le dijeron que por su bajo rendimiento, en los diálogos que luego mantuvimos con la empresa, admiten que efectivamente no hay tal bajo rendimiento, tampoco hubo una advertencia, esta es una decisión de un día para otro, parece una decisión trasnochada, argumentando en el mejor de los casos cuestiones económicas que realmente no tienen ningún asidero, ¿no? Todos sabemos que los medios, particularmente en este año, y empresas como la que estamos haciendo referencia, han embolsado millones de pesos por las campañas electorales, así que realmente no hay ningún asidero tampoco para un argumento económico que podría ser quizás algo más atendible, pero no, esto no está. Javier, no puedo soslayar la lógica de esto ocurrió después que el M16 tomó la determinación después del resultado de las urnas, donde el oficialismo perdió en Río Cuarto. ¿Puede haber alguna relación entre una cosa y otra? ¿La sospechan ustedes, Javier? Bueno, eso surge, ¿no? Como vos decís, porque evidentemente ocurre muy pocas horas después, pero evidentemente que aquí nuestro compañero no ha tenido ninguna identificación partidaria, ha sido absolutamente profesional en su desempeño. Realmente no creemos que tenga que ver con su trabajo, ni tampoco con ninguno del trabajo de ninguno de los integrantes del equipo informativo, que además no ha habido advertencias. Francamente, uno podría pensar, ¿no?, que hay una mano que detrás de los resultados electorales puede haber activado algo, pero definitivamente si esto ocurre, cosa que es muy lícita la presunción, si esto ocurre no hay ningún asidero entre los trabajadores, verdaderamente no hay ningún hecho material
en absoluto que pueda justificar una medida de este tipo. Sí, yo básicamente lo pregunto porque se los veía a los dueños de la radio, los nuevos dueños de la radio, muy próximos al esqueletismo. Esta es una lectura que estoy haciendo periodística, ¿no? Muy identificado con el poder, y eso no más se genera más que suspicacia. Yo he visto en algunos actos públicos políticos locales abrazarse a los dueños como si fueran amigos, ¿no? A mí me daba la sensación de decir, bueno, ¿qué lógica tiene todo esto? Cuando yo no digo que no se pueda tener amigos en la política entre los empresarios, pero despertaba suspicacia, ¿no? Por eso esta interpretación que estoy realizando, a la que no te sumo, Javier, pero es una lectura periodística que estoy haciendo. ¿Cómo sigue esta historia, Javier? ¿Qué están esperando? Bueno, sí, la situación que vos describís ha quedado a la vista, evidentemente, y bueno, nosotros vamos a continuar con esta lucha, vamos a esperar que nuestros abogados tengan las respuestas en los ámbitos donde están planteando la reincorporación. Estimamos que tenemos todos los argumentos de nuestro lado, que las leyes efectivamente están para cumplirse y que esta empresa no puede mantenerse al margen de la misma, ¿no? Pero además hay antecedentes en donde el grupo Clarín había despedido a trabajadores, delegados, y se vio obligado por la ley a reincorporarlos, así que la ley impone esta cuestión. De todas maneras hay un rayo disciplinador que parece estar atravesando al medio. Javier, vos que estás incluso trabajando en el medio, ¿lo sienten así? Sí, evidentemente, ¿no? Cualquier despido, cualquier acción de este tipo, Guillermo, tiene impacto en los demás trabajadores, ¿no? Tiene impacto en los demás trabajadores en una radio en la que hemos venido teniendo un 100% de adhesión en los paros por reclamo de salario, ¿no? En una radio en la que todavía le estamos reclamando que nos pague el bono. Así que, bueno, es un panorama que evidentemente tendrá su impacto, pero bueno, los compañeros son muy conscientes del compromiso y de dónde estamos parados. Sí, y además, Javier, esto también debiera movilizar a aquellos que levantaban el teléfono para hablarle a los dueños de los medios todo el tiempo, para pedir apartar a trabajadores, que levanten el teléfono y les digan ahora, por favor, no eche gente injustificadamente, porque acá es eso lo que también tiene que ocurrir. El poder político tiene que levantar el teléfono, hablarle al dueño de la radio y decir, no eche gente en estas circunstancias tan difíciles que atraviesa la Argentina. Gracias, Javier. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. La palabra de Javier Lucero, el secretario general del CISPREN. El nuevo dueño del medio es Bernardo Sosa. Bernardo Sosa es el dueño de Codesur. Codesur es una empresa constructora. Sosa, que no es oriundo de Río Cuarto, sino de Córdoba, en su momento intentó ser el presidente de la Cámara de la Construcción. Solo fue vicepresidente porque la misma Cámara de la Construcción le puso un límite. Codesur es la desarrolladora que está haciendo distintos negocios en la ciudad de Río Cuarto. Uno de ellos está empezando, no sin polémica, a prosperar en la histórica locación del City Hotel. Otro está desarrollándose en el que era el viejo mercado de abasto de la calle Mendoza y Buenos Aires. Bueno, Bernardo Sosa habló con Vero Carazo a pocas horas de producirse la compra de la radio, de la histórica radio. Con él hablaba Verónica Carazo aquí en este programa, en la sección de Verónica, así son las empresas y los negocios. Lo entrevistábamos a Bernardo Sosa y ahí Sosa dejaba muy en claro que compraba una radio, no por su pasión por la radio, ni porque crea que los medios de comunicación tienen que cumplir un servicio social o una función social, sino porque le daba dos posibilidades. Una, de tener relacionarse con el poder. Y otra, obtener de esas relaciones beneficios económicos. Escuchemos qué nos decía a nosotros creo yo es la única nota en donde hablaba estrictamente de cuál era el negocio que venía a hacer con LB16. Digo porque a veces
para estar en los medios se necesita, más allá de la ecuación empresaria de si da plata o no da plata, tener pasión por los medios, vocación por los medios, porque a veces la adversidad se enfrenta desde ese lugar. Digo, hoy nadie en su sano juicio, cualquiera con el que habla te dice, no, compré un medio que no es un negocio, pero usted lo ha hecho, a lo mejor lo hace también desde la pasión. Tiene su particularidad, digamos, claro, sí, sí. La compra, el rubro. No, como cualquier otra empresa. O sea, no es un fanático de la radio. Rentable como los medios de comunicación, sí. Pero claro. Bernardo, los medios además que traen vinculaciones y las vinculaciones traen negocios. El mundo de los negocios son relaciones. Bernardo, te quería preguntar justamente, empezaste a trabajar, según pude escuchar en algunas entrevistas, de muy chico, por necesidad de sostener tus gastos. ¿Cómo es un poco tu historia, tus inicios, si nos querés contar? Ahí estaba, él decía claramente, el mundo de los negocios se alimenta con vinculaciones, y las vinculaciones te traen negocios. Es así. Es decir, que tiene la radio no por la función social que un medio de comunicación requiere. ¿La tienen para qué? Para hacer negocios y estar vinculados al poder. Y los que están en el poder lo saben hoy, lo saben claramente, porque este juego de toma y daca, te aprietan con el medio y si no le das lo que ellos quieren, te siguen apretando más. Así se maneja esto, en estos términos. Por eso a mí me sorprende. Yo vi los otros días, estuve en un acto por una cobertura periodística y vi al señor Bernardo Sosa abrazándose como amigo a los besos con concejales del oficialismo de Río Cuarto. Che, loco, disimulen un poco, un poquito nada más. Otro empresario de la construcción me dijo, porque le pregunté, ¿por qué los empresarios de la construcción se acercan a los medios de comunicación? Porque no es el único caso el de Bernardo Sosa. Y me lo explicó claramente. Mira, en otro tiempo, el negocio de la construcción implicaba cifras millonarias por sobre los presupuestos establecidos que se compartían entre empresarios y políticos. Concretamente, corrupción. Una obra que salía 100, la pagaban 200, esa diferencia, los 50 y los 50, se lo quedaba una parte la política y una parte la propia empresa. Pero como eso empezó a observarse como peligroso, y algunos empresarios de la construcción terminaron presos por esa razón, empezaron a afinar el lápiz respecto de estas cuestiones. Entonces ya implica un riesgo empresarial, como en todo en la vida, meterse en el negocio de la construcción en lo público y compartir los sobreprecios. Cuando digo compartir, es corrupción. Entonces se meten en los medios de comunicación, porque en los medios de comunicación, ¿de dónde se obtiene el beneficio? De la pauta comercial, de la publicidad, la pauta pública que ponen los gobiernos en los medios para disciplinar sus líneas editoriales. Entonces ahí está el nuevo negocio de algunas constructoras, no las serias, el tipo que hace años, décadas que viene construyendo, lo seguirá haciendo porque es lo que sabe hacer y buscan nuevos negocios ahí. Otros, los inescrupulosos, se van al negocio de la comunicación porque saben que la pauta es una pauta que es muy difícil de controlar, por derecha, por izquierda. Bueno, esto está pasando. Lo contamos porque lo padecemos. La mayoría de los periodistas lo padecemos a esta cuestión y nos tenemos que autogestionar, porque si no, no sobrevivimos. Repudiamos, nos dicen también que Cristian Masquiarán, el locutor y comunicador de FM Ranquel, también ha sido despedido. Lo repudiamos y repudiamos este modus operandi de los medios con la complicidad de la política. Entonces, los mismos políticos que levantan el teléfono para pedir favores de los medios, por favor, levanten el teléfono y digan, reincorporen a los trabajadores despedidos. Háganlo. Así son las cosas.